La manager no podía creer que habían secuestrado a Ñon. Y para colmo de males, los policías que estaban afuera no vieron a nadie entrar a la habitación por la ventana, por lo que el único acceso posible era la escalera. Sin embargo, esta estaba siendo vigilada por Toto y Sanou. Pero lo cierto fue que la compositora desapareció de allí, por lo que puede ser que allí hubiera alguna especie de sala secreta. Sin embargo, la manager dice que esto no es así. Namazu intentó dar esperanza a los demás, diciendo que ellos, como tienen una red de agentes 500 metros a la redonda, sí o sí atraparían a Hummingbird. Así Namazu se fue para alertar a todos los agentes, mientras Toto y la manager también salieron de la habitación para ver si encontraban pistas alrededor de la casa. Enseguida Toto llegó a un almacén, pero lo raro es que la cortina que estaba allí había desaparecido. Ron, quien también llegó ahí, le preguntó a la manager que si Ñon usaba todas esas cosas que estaban allí para componer. Sin embargo, esta le reveló que como no sabe mucho de música, no está muy segura. Enseguida, Sanou trajo la computadora donde estaba componiendo Ñon cuando la secuestraron y le preguntó a Mitsuhashi si ella veía algo extraño. La manager volvió a insistir en que no sabía mucho sobre música, pero aún así comentó que el volumen era un poco bajo. Sin embargo, como la canción no estaba completa, ella no pudo decir mucho más. Más tarde se reveló que, como sospechaban, la alarma fue trucada para que pudieran activarla de forma remota, lo que quiere decir que alguien debió organizar todo eso de antemano. Entonces, Mitsuhashi recordó que el mes pasado vinieron a revisar la alarma, aunque a ella le pareció raro porque era muy pronto, permitió que lo hicieran. Inmediatamente Ron supo que esto fue planeado por Hummingbird. Y Sanou una vez más le mencionó al prota que él no debería subestimar al secuestrador, por lo que Ron comenta que a él le gustaría conocerlo y por eso espera que puedan atrapar al secuestrador. Pero el problema es que si no lo atrapan ese mismo día será imposible detenerlo después, porque nadie ha presentado cargos contra él. Ron no sabía de esta información porque no se había hecho pública, pero lo cierto es que por algún motivo ninguna de las víctimas de Hummingbird lo ha denunciado. A Ron todo esto se le hizo muy interesante, por lo que más tarde le pidió a Toto que llamara a Chigori. Minutos más tarde, Namazu ya se estaba desesperando porque ninguno de sus agentes había visto a nadie sospechoso y tampoco había rastro del secuestrador. Pero Sanou le dio la noticia de que el secuestrador aún seguía dentro de la casa. Él inmediatamente reveló que Hummingbird era la manager Mitsuhashi. Todos quedaron impactados, pero Sanou explicó que ellos pasaron por alto un punto ciego de ese edificio, y esa era la puerta metálica de la escalera que lleva a la sala donde Ñon se ocultaba. Pues cuando sonó la alarma, ellos subieron con la llave que les dio Mitsuhashi y rápidamente llegaron a la habitación. Sin embargo, Mitsuhashi se quedó atrás, y recordando que Ñon tiene miedo a las alturas, ella debió bajar por la escalera para esperarlos en la puerta. Pero debido a la distribución de la casa, cuando ellos abrieron, Ñon se quedó detrás de la puerta, y por eso no pudieron verla. Entonces, de últimas, entró Mitsuhashi y vio a Ñon detrás de la puerta, quien era incapaz de hablar por el miedo. Y enseguida la manager se llevó a la compositora sin que ellos se dieran cuenta, y seguramente ahora Ñon estará escondida. Inmediatamente Mitsuhashi intentó defenderse diciendo que ella no había hecho nada, pero Sanou la acorraló diciéndole que como él no espera que ella confiese tan fácilmente, la va a llevar a la comisaría de Yamanashi. Sin embargo, Ron interrumpe diciendo que algo no le cuadra al detective Toto, y este le afirma a Sanou que Mitsuhashi no es la culpable, porque Hummingbird es otra persona. En esto, Namazu recibe una llamada de uno de sus agentes que le informa que han visto a alguien sospechoso, por lo que enseguida fue tras él. Sanou aprovechó la oportunidad para decirle a Toto que él se llevaría a Mitsuhashi a la comisaría de Yamanashi, porque ella aún no estaba libre de sospecha y no podían negar la posibilidad de que ella fuera cómplice del secuestrador. Enseguida, Toto le explica a Sanou que eso es imposible porque Mitsuhashi es el verdadero objetivo de Hummingbird, pues ella es la verdadera Ñon. Resulta que en realidad la compositora de tantas canciones exitosas finge ser la representante. Rápidamente, la manager le preguntó a Toto que cómo lo supo, y este le explicó que empezó a sospechar desde que ella empezó a negar que sabía algo sobre música, incluso habiéndose dado cuenta de un solo vistazo que el volumen de la música era bastante bajo. También, cuando ellos estuvieron en la torre, Mitsuhashi nunca se acercó a la ventana. Incluso después del secuestro, Mitsuhashi siempre se mantuvo cerca a la escalera. Y como todos sabían que ella tenía miedo a las alturas, su doble también fingió tener miedo, para que así ella no tuviera que acercarse a la ventana.
Mitsuhashi, al ver que la descubrieron, comenzó a contar que la chica que es su doble en realidad es una cantante que le presentó su agencia, porque ella les dijo que preferiría retirarse de la música antes que mostrar su cara. Aunque en realidad eso era una excusa porque ella ya pensaba en retirarse, en dejarlo todo y estar tranquila. Pues como el proyecto no para de crecer, eso a ella le da miedo y teme acabar aplastada por las expectativas de todos. Por lo que ahora ella solo quiere volver a componer con el corazón, como lo hacía antes. Volviendo al asunto del secuestro de Nyeon, los cuatro decidieron bajar en el auto de Sanou para encontrarse con Hummingbird. Allí dentro del auto, Sanou le preguntó a Toto cómo fue que se llevaron a la cantante, pero Ron, cubriendo a Toto, empezó a explicar que teniendo en cuenta que ella no es la verdadera Nyeon y por lo tanto no tiene vértigo, al escuchar la alarma de incendios, entró en pánico y como ella sabía que estaba encerrada, se acercó a la ventana. Y entonces los agentes que estaban debajo usaron la cortina para que ella pudiera saltar. Es decir, todos esos hombres que dicen ser de la policía de Yamanashi hacen parte del engaño de Hummingbird. Es así que se revela que Hummingbird en realidad es Sanou. Él, al verse descubierto, detuvo el auto y confesó que él era Hummingbird. Sin embargo, les aseguró que la chica estaba a salvo. De esta manera, Sanou empezó a contar que su hija tiene 13 años y él se quedó solo con ella cuando su esposa murió en el parto. Ella, al igual que su madre, tiene un gran talento para la música, y pensando que eso la haría feliz, le proporcionó educación de primera clase. Sin embargo, él no se dio cuenta que su hija sufría de soledad y terminó destrozándola. De esta manera, ella terminó cerrando su corazón y ahora necesita medicación para vivir. A veces, cuando ella ve la televisión, se pone a llorar, y siempre son genios con gran talento, por lo que él pensó que si los llevaba, ellos podrían ayudarla a dejar de ser un cascarón vacío. Y cuando él les explica la situación a los secuestrados, ellos amablemente acceden a conocer a su hija. Y aunque él no sabe de qué hablan, pues siempre los deja solos, desde afuera él alcanza a oír la risa de su hija. Sanou también les confesó que Nyeon estaba en el maletero, por lo que Toto fue a ver, pero allí solo había una nota que le decía que Nyeon dormía en la parte de atrás del jardín. Cuando él volvió, Sanou ya se había escapado, pues Ron lo había dejado irse, porque como él creció sin padre, le pareció interesante lo que él estuvo dispuesto a hacer por su hija. Además, lo que les dijo Shikori de que las víctimas del secuestro estaban agradecidas con Hummingbird porque después de eso todos ellos superaron un bloqueo creativo, indicaba que tal vez ellos, al conocer a la hija de Hummingbird y hablar con alguien que entiende de su sufrimiento, lograron superar la desesperación y volver a casa. Días después, Toto está muy feliz porque Nyeon sigue en racha y no hace sino lanzar éxito tras éxito. Y ahora la manager, la verdadera compositora, también aparece junto a la cantante. Y por lo que se ve, la compositora ya no tiene dudas, pues tal vez Hummingbird fue como un hada que infundió vida en los genios heridos. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.